para medir el pulso de qué es lo que piensa la población y cómo está siendo evaluado el gobierno de Castillo por los peruanos, vamos a conversar con la señora Patricia Zárate. Ella es jefa de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos, que ayer ha sacado una muy interesante encuesta sobre la popularidad de Pedro Castillo, publicada con el diario La República. Señora Zárate, ¿cómo está? ¿Cómo está, Patricia? Gracias por acompañarnos. Gracias muy buenos días. Bueno, vamos a analizar con detenimiento la encuesta, que creo que está muy, muy interesante y un poco de cara a lo que se le viene a Pedro Castillo esta semana. Sabemos que la oposición ha estado, cierta oposición, no toda, ha estado tras la posibilidad de vacar a Castillo, y esta no es ni la primera vez y probablemente no sea la última que lo intente. Pero hay una cosa que también somos bastante conscientes. Todavía no parece haber un apoyo de la población lo suficientemente consistente como para que otras bancadas menos radicales apoyen finalmente la medida. ¿Cómo ve la evolución con respecto a si Pedro Castillo debe ser vacado o no? No es, crece, ¿hay una tendencia o simplemente se mantiene más o menos igual? A ver, si solo hablamos de la vacancia, del pedido de vacancia por parte del Congreso, solo lo hemos preguntado en 2 ocasiones, cuando realmente existía este problema en noviembre del año pasado, que no tuvo mayor efecto, ¿no? Y ahora en marzo. En noviembre, cuando se le preguntaba a las personas si es que aprobaba o desaprobaba que el Congreso pidiera la vacancia, que es en primer lugar la pregunta, la mayoría estaba en contra, 55% desaprobaba que el Congreso hiciera eso, porque, bueno, tenía muy poco tiempo el presidente también, ¿no? También. Ahora ha pasado más de medio año de gobierno, entonces ahora la pregunta se vuelve a hacer si está de acuerdo con que el Congreso pida la vacancia, y ahora está mitad, está dividida la opinión pública. De acuerdo con los... Perdón. Sí, de acuerdo con los cuadros presentados, el 51% estaría de acuerdo con la vacancia, ¿no es cierto? Y hay un porcentaje como del 47% que está en desacuerdo. Patricia, ahí le hago la pregunta. Ha pasado meses, es verdad que al comienzo era como muy prematuro, Pedro Castillo ni bien se había sentado en la silla en Palacio de Gobierno. No es que haya pasado muchísimo tiempo, pero sí ha pasado mucha agua bajo el puente. Pedro Castillo ha estado inmerso en muchos escándalos que lo afectan directamente, ¿no es cierto? Y de los cuales no ha podido salir airoso, no ha aclarado sus vínculos con sus parientes, sigue convocando a ministros cuestionados. ¿No era esperable de alguna manera que de pronto este sentimiento pro vacancia creciera en la población? Sí, porque además hay un tema que también hemos medido en diciembre y ahora en marzo, y es solamente sobre un tema que a todos los peruanos y peruanas nos preocupa, que es el tema de la corrupción, ¿no? Entonces, en diciembre, la mayoría de los encuestados decía que, la mayoría en esas 3 categorías, comparando con otros gobiernos, ¿usted diría que el gobierno de Pedro Castillo es más corrupto, menos corrupto o igual de corrupto? Menos corrupto era la respuesta mayoritaria con 39%. Eso ahora es 32%. Igual de corrupto ha subido a 40%, de 33 a 40%. Más corrupto todavía está en 21%, igual que en diciembre. O sea, todavía la gente... Ahí hay 2 temas. Creo que no es tanto por méritos del presidente Castillo, sino por deméritos de los anteriores, ¿no? Entonces, ahí dice, bueno, todavía no se iguala, probablemente porque todavía no pasa ni un año, pero todavía no se iguala con lo que hemos tenido. Entonces, creo que ese tema es muy fuerte en la percepción. Si ya aumenta esto, si empieza a crecer esa categoría más corrupto, yo creo que ahí ya va a empezar a haber una serie de problemas. O sea, en la sociedad. No sé si eso se va a manifestar en la esfera pública, en movimientos o algo así, porque todo va muy ligado a los liderazgos, la popularidad presidencial. Con Vizcarra pasó una cosa muy sui generis que tuvo que ver en parte con la pandemia, que todos estábamos encerrados, que fue un momento de estallido, que, en fin, y apoyo presidencial. No sé ahora si es que la gente va a reaccionar o definitivamente
no va a reaccionar a favor de o detrás de los líderes que ahorita estamos pidiendo la vacancia, porque esos líderes ya fueron. O sea, ese es un tema fuerte ahí, ¿no? De acuerdo. Es sumamente interesante porque se necesita una suerte como de indignación ciudadana sobre hechos concretos y reales para que eso empiece a afectar claramente la popularidad del presidente. Y pareciera que todavía no hay ese paralelismo. Probablemente tampoco ayudan, efectivamente los enemigos de Castillo tampoco ayudan a visibilizar sus defectos. Ahora, hay otro punto bien interesante y es sí hay una, y ahí hay pocas respuestas en que hay una suerte como de masiva decisión por una cosa, ¿no es cierto? En que la respuesta es masiva por un punto. Y en ese sentido, cuando se pregunta, ¿debe haber segunda vuelta? ¿Debe haber elecciones? ¿O debe haber alguien que reemplace al presidente? Ahí sí es abrumadora la respuesta. Si se va Castillo, se van todos, ¿no? Exacto, sí. Porque cuando en primer lugar se le pregunta también, o sea, ahí está mitad, mitad, si usted fuera congresista, ¿cómo votaría? ¿A favor o en contra? Están divididos, mitad, mitad. Pero ya al momento de ver, bueno, ya se va el presidente Castillo, que se vayan todos, porque creo que cada convocatoria a la vacancia por parte de quienes están detrás de este tema, no solo es la continuación del tema del fraude, sino que nos muestra a todos los políticos antiguos, ¿no? Que ya digamos, ya tuvieron su momento, ya no generan adhesiones, más bien, con respeto por su trayectoria, no diría nada más, sino que es un poco ridículo que realmente se pongan en este plan de querer convocar y pensar que van a jalar gente, cuando en realidad los más interesados en política son los más jóvenes, son los que saldrían, son los que han salido por el indulto. A ellos nunca los van a convencer. Entonces, creo que si se plantea la vacancia de otra manera o la renuncia o hay otros liderazgos mucho más legítimos, podría ser otro panorama, pero con lo que tenemos actualmente yo lo veo muy complicado. Interesante, interesante porque no ha articulado ninguna propuesta B para la población que no sea empezar de nuevo. Ahora, ¿cuán enchufada está la población, Patricia, en lo que pasa? Me llama la atención la bajísima, no bajísima, pero baja, el bajo conocimiento de lo que pasó en el Congreso cuando se presentó Pedro Castillo. Es un evento que normalmente concita mucha atención. O, bueno, los periodistas siempre creemos que toda la política concita mucha atención y no necesariamente es así. Pero es curioso cómo la mitad ni se enteró que Castillo estuvo en el Congreso explicando algo, ¿no es cierto? ¿Hay un desenganche sobre lo que está pasando? Sí, en general, creo que todo el tema de inestabilidad, crisis, obviamente permea a toda la sociedad. En la encuesta anterior, más del 60% decía que le afectaba la crisis política personalmente, ¿no? Quizá emocionalmente también, porque es mucha incertidumbre. Claro. Pero efectivamente la discusión que se da en redes o la gente que está más informada no tiene nada que ver con la vida cotidiana de la mayoría de las personas. Entonces, uno se enteró, o sea, obviamente si uno está más conectado, se entera de que hay mensaje, porque la pregunta es si se enteró, ni siquiera si escuchó todo el mensaje, o sea, si se enteró de alguna manera. Y yo creo que muy poca gente, ni siquiera yo, escuchó todo el mensaje. Entonces, ¿quién va a escuchar? No sé, alguien va a escuchar todo el mensaje. Los periodistas, pues para eso están en su trabajo, pero uno tiene que trabajar. Porque ese es su trabajo, no es el mío, ¿no? Entonces, lo leo finalmente, pero creo que ahí hay un desenganche también en la visión que tiene la gente mucho más movilizada en redes, políticamente, me refiero a la gente de Twitter y todo, con respecto a la ciudadanía. Y aparte de eso, es cierto que el interés en la política tampoco es altísimo. Yo creo ha mejorado con respecto a lo que fue las elecciones de la primera vuelta, que hicimos la comparación en la encuesta, ¿no? Que entre algo y mucho había una mejora, pero no era mayoritario el interés y se concentra más en algunos grupos. Pero creo que en Lima es fuerte. En Lima siempre, en el sur suele ser, esta vez no ha salido así, pero en Lima sí ha salido en general,
suele haber mucho más interés. Pero disculpa que me alargue aquí porque yo creo Dale. que hay otro tema bien importante que hemos introducido en esta encuesta, que no es de coyuntura obviamente, pero es una pregunta que siempre hacemos en el Barómetro de las Américas. En esta última ronda no lo hemos hecho, pero es, ¿cree que a los que gobiernan el país les interesa lo que piensa la gente como usted? Y ahí es, la mitad dice que nada. O sea, los gobernantes no les interesa nada lo que yo pienso. Entonces, si no les interesa nada, ¿por qué me voy a involucrar? Porque finalmente todo lo que haga va a ser cuestión de ellos, de ese grupo del cual yo estoy alejado. Entonces, creo que esto es muy fuerte y no sé hasta qué punto podamos, lo que más me preocupa, en realidad, más allá de la vacancia, que puede ser que no finalmente Castillo se quede, es el tema de cómo la gente va a reaccionar o cómo puede, con esta tan baja legitimidad de los gobernantes, va a seguir apoyando a un sistema democrático. ¿Cómo evitamos que hayan salidas que no sean institucionales, que no sean democráticas? Y si incluso tenemos unas nuevas elecciones generales, ¿qué aprendemos o qué aprendimos para no repetir los mismos errores o no repetirlos tan groseramente? De acuerdo. Es curioso porque efectivamente estos son los escenarios en los que finalmente las personas terminan pidiendo salidas no democráticas a las crisis, ¿no es cierto? Porque finalmente sienten que la democracia no está cumpliendo su trabajo. Ahora, Patricia, en la diferencia Lima regiones y rural urbano es una diferencia sobre la que Castillo hace siempre hincapié, sosteniendo todo lo que hace en su aprobación en el interior del país y en su conexión con el sector más rural, más empobrecido. Efectivamente, ¿tú sientes que hay una partición en términos de aprobación, de la mirada que tienen sobre el presidente Castillo, estas realidades? O sea, ¿hay ese abismo? Es cierto que entre el área urbana y el área rural sí hay una diferencia muy fuerte. En todos los meses, siempre el área rural está por encima en la aprobación, mínimo 15 puntos por encima del área urbana. Siempre es así. Esa diferencia siempre se da. Y también se da la diferencia por nivel socioeconómico. Por nivel socioeconómico también se diferencia con respecto a los niveles más, entre el nivel AB y el nivel DE también. Es una diferencia, es el doble de aprobación que hay en el nivel DE que lo que hay en el nivel AB. Siempre. O sea, esas diferencias persisten. Ahora bien, ni el área rural es mayoritaria, ni tampoco los sectores DE, porque mayoritario es el C, digamos ahora, ¿no? O el DE también, pero tiene buena cantidad de gente, pero no es tanta. Entonces, en promedio, esa ventaja comparativa que tienen esos lugares no va a ayudar a mejorar su aprobación. Y también es cierto que esa aprobación en estas zonas ha bajado con respecto a los primeros meses, pero no ha bajado mucho a lo largo del tiempo. O sea, lo que yo sostengo siempre, porque ¿qué pasa? Cuando alguien hace encuestas, a veces dice, ya bajó 5 puntos. Dependiendo de donde sea la disminución, no es estadísticamente significativa, depende de la varianza que tiene la pregunta. Entonces, uno hace, por eso en los informes que presenta el IEP ya el domingo, presenta los intervalos de confianza que permiten ver realmente si es que hubo cambios o no hubo cambios. Es cierto que hay una disminución de más de 10 puntos en el área urbana, pero no es significativamente inferior a la que tuvo el mes pasado. En el área rural sí se mantuvo. Y hay solamente 2 momentos, creo, hasta ahorita en lo que se refiere a la aprobación del presidente Castillo. Entre agosto y octubre tuvo una aprobación entre 35 y 40, eso baja en noviembre y queda entre 25 y 30 aproximadamente. Ahora está alrededor de 25%. Y digo alrededor porque está ahorita en 24, pero es más o menos ese escenario en el que se mueve. O sea, es estable en esa meseta medio baja o baja que tiene en realidad. Todavía es estable. Nos sorprendía un poquito porque a mí sobre todo porque decía, qué raro, porque yo también estoy en Lima, veo la prensa, a veces dejo de verla porque me parece que sobredimensionan algunas cosas. No es que yo apruebe a Castillo, pero me parece que hay pequeñas cosas que sobredimensionan por ponerlo siempre en mal lugar. Pero entre las variables que
tiene mucha significancia es la edad, el tema de sexo, y sexo es importante porque las mujeres siempre desaprueban más que los hombres a Castillo, siempre. El A, B y el D también es muy diferente. La macrozona, obviamente Lima, desaprueba más que el resto siempre. Y el interés en la política y la eficacia política externa, que es lo que te dije hace un rato, si creen que los gobernantes les interesa lo que piensa la gente como usted. Entonces, ahí creo que esos pesos más de cultura política están detrás de esta aprobación y de otras. Y eso es un tema que no se va a solucionar en el corto plazo, ¿no? Que requiere realmente de buenos liderazgos políticos que no se construyen tan fácilmente. Y además, Patricia, me da la impresión, no sé si de repente es una interpretación que no tiene ningún asidero, pero ahí donde el Estado tiene menos presencia, donde las personas están acostumbradas a que el Estado no funcione, a que lo normal es que no haya carretera, el colegio no empiece, la posta no funcione, creo que la ineficiencia, bueno, puede ser de repente demasiado grueso, pero la ineficiencia de un gobierno o su eficiencia importa menos, o sea, se siente menos en su vida diaria porque el Estado siempre no funciona. Entonces, claro, si uno va a sacar su DNI, por ejemplo, acá a Lima, y resulta que todo es un desastre, sientes que algo no está funcionando. Pero si siempre ha sido un desastre, esta cosa de un presidente ineficiente tiene más repercusión en la vida de aquellas personas a quienes la eficiencia le funciona más, ¿no? Claro, a ver, ahora quiero recordar una cosa que preguntamos y también una regresión para ver por qué, quiénes opinaban que las escuelas públicas, eso ya hace un tiempo, también con datos del Barómetro de las Américas, para ver cómo funcionaba el tema, y me sorprendía que en educación, sobre todo, más que en salud, creo, la gente más pobre, más rural, tenía una mejor opinión de los servicios de salud y de educación públicos que la gente con mayor educación, con mejor nivel socioeconómico. O sea, la gente que usa los servicios realmente, porque la gente de mayor nivel socioeconómico y educativo no usa la salud pública ni la educación pública, pero la gente que sí las usa tiene una mejor percepción. O sea, es lo que le llega, es la presencia del Estado. O sea, sí es cierto, no sé si tiene que ver tanto con eficiencia, sino con tener acceso a un servicio y un servicio que no nos está costando. Porque la eficiencia, mira, yo siempre comparo, me dicen eficiencia y me ponen al Estado. Mi hermana ha sacado su DNI en 2 semanas, creo, con una nueva aplicación y le ha ido muy bien, pero no solo el Estado es ineficiente. Yo pienso en algunos bancos y pienso en algunas por favor. de telefonía, y yo misma tuve un trámite en una empresa por 18 años. O sea, no, claro, totalmente de acuerdo. O sea, pedir que te cierren un servicio de cable o de teléfono puede demorar 20 veces más que sacar un pasaporte, de todas maneras, sí. Pero además lo estás pagando. En cambio, no, claro. El otro servicio es público. Así es. Te llega, ¿no? Entonces, creo que ha habido mucho avance en ese sentido. Creo que estamos viendo cómo era antes. Yo sé que falta mucho por hacer, pero con programas, con lo que tuvo el MIDIS, con la creación del MIDIS, en realidad como mala, hay que verlo bien. O sea, hubo esa inclusión, hubo esa llegada de los programas sociales, y antes, en el año 2000, el acceso al nombre, el DNI, era un problema, ya no lo es tanto. O sea, nos olvidamos de eso, y creo que el Estado, yo como digo, para los críticos de la época neoliberal, en esta época neoliberal, el Estado ha crecido más y ha dado mucho más servicios. Entonces, creo que ahí también hay que tener, o sea, un poco ponerse en el punto de vista de los otros. De los otros, que no es el mismo. De acuerdo, exacto. De acuerdo. Y bueno, y vamos a ver también que, porque efectivamente este gobierno ha tenido como muchas propuestas para sector rural, para la llamada reforma agraria, de la que todavía no conocemos mucho, pero hay que ver cuántas de esa cercanía que pretende tener este gobierno con esos sectores también se concretiza, ¿no es cierto? Todavía, por lo menos hay promesas que supongo que la gente también está esperando que se cumplan, y eso debe generar cierta expectativa. Ahora, Patricia, para ir cerrando, tengo una inquietud, porque la desaprobación de Castillo es sumamente alta. Estamos hablando del 68%, a ver, déjame ver acá. Sí, 68%.
Y sin embargo, el 50% quiere que lo vaquen y no el 68%. Es decir, es interesante cómo hay un porcentaje de personas que no aprueban a Castillo, que no le dan su voto de aprobación a su gobierno, pero quieren que se quede, ¿no? Sí, en general O sea, si cruzamos o números, sea, ¿no? sí, o sea, eso es totalmente cierto. O sea, una cosa es que uno esté en contra, a veces uno desaprueba a ciertos presidentes, pero no quiere que los saquen porque los desapruebas, ¿no? O sea, es normal, o sea, no llegar a medidas extremas y encima desde el ámbito más institucional, no provocar medidas extremas. Yo ahí tengo un tema muy dividido con respecto al presidente, porque realmente siento que se está desmantelando mucho de lo que se avanzó en el Estado en varios sectores, en otros se mantiene por empeño de algunos, pero yo solo veo ambiente y digo, Dios mío, lo que está pasando allí, que es tan De chiquito. terror. Entonces, sí, me espanto. Entonces, obviamente tengo y como la población, ¿no? O sea, estoy en contra de todo eso, pero sin embargo, digo, ¿cómo canalizar una salida que no necesariamente pase por la vacancia o no lo sé todavía? No me siento, en ese sentido me siento con la población, con la opinión pública, no estoy segura de qué Hay, debería ser lo mejor. hay en ese porcentaje de personas que no quieren la vacancia, a pesar de que pueden estar en contra de Castillo, no estamos hablando de los que están a favor, porque es como obvio, pero en ese porcentaje puede haber una apuesta entonces por la institucionalidad, a pesar de todo. Yo creo que sí, podría haber una apuesta por la institucionalidad. Mira, del grupo que está en contra de la vacancia, 34% aprueba a Castillo. O sea, aumenta su aprobación, que es 24%, ¿no? Su aprobación en promedio es 24%, pero entre los que están en contra de la vacancia, su aprobación sube a 34%. Ahora, es cierto, los que están a favor de la vacancia, ahí su aprobación baja a 16%. De acuerdo. Entonces, es cierto, o sea, hay un tema también de, no sé si institucionalidad o también el recuerdo inmediato de lo que fue lo de Vizcarra, ¿no? Que la Lo gente no hubieran quiere tanto dejado, laberinto, ¿no? claro, lo hubieran dejado terminar, les faltaban unos meses ahí y después le hubieran hecho el juicio, simplemente. Así es. Y quizás nos hubiéramos evitado una serie de problemas que hemos tenido luego. No sé si hubiéramos tenido vacunas, porque con Vizcarra no hubo ningún intento, pero que sí se dio en el gobierno de Sagasti, pero en todo caso quizá podríamos haber atravesado por otra ruta, ¿no? No se sabe. De acuerdo, Patricia. Pregunta entonces, el presidente, ¿tú dirías que su escenario no es tan adverso como muchos esperarían en este momento? Sí, no es adverso. No es adverso. O sea, tiene de dónde agarrarse para seguir manteniéndose en el poder. Sí, lo malo es que no va a... Eso, lamentablemente, puede tomarlo como un triunfo y no iniciar un proceso de enmienda, ¿no? Así Eso es lo es. que uno esperaría. Pareciera que más bien lo sienta como un buen colchón cuando en realidad lo único que es lo que lo está soportando de una caída libre, ¿no es cierto? No es que está cómodamente sostenido, es que está cogido de la cuerda floja y si eso se suelta, se va a ir en caída libre. Yo siento que Castillo está aguantando, pero que le va a pasar lo que les ha pasado a muchos gobernantes en un momento que es como que arrancó la caída general, ¿no? Y ya no hubo manera de detener ese proceso, ¿no? Cuando pase eso, ahí va a ser... Ahora, yo creo que lo ha salvado un poco el tema de lo del indulto. Porque ha salido la gente en contra justamente de los grupos que lo quieren vacar. De acuerdo. Entonces, de ahí puede ser que por ahí haya tenido como una especie de colchón más, porque los otros justamente son los que... Y la mayoría no está a favor del indulto, ¿no? Del indulto. Bueno, Patricia, vamos a ver, entonces, en virtud de estos números, si Castillo enmienda, es difícil imaginarlo haciendo las cosas mejor, disculpen que sea tan pesimista, pero es que me parece que si no ha reaccionado ya ante tanto hecho que podría haber reaccionado mejor, no sé qué va a pasar, qué tendría que pasar para que lo hiciera, pero si nos ponemos en ese escenario, va a ser determinante su presentación en el Congreso, el enfrentamiento Congreso, presidente, ¿beneficia al presidente? No lo sé si es que a mí me cansa mucho el papel que hace de víctima en general.
francamente. Pero no sé si a la mayoría de las personas ese papel les enganche un poco, ¿no? Porque me imagino que puedes usar ese recurso una vez, 2 veces, pero no en todo momento. Entonces, no sé, de verdad no sabría si le ayudaría o no. De acuerdo. Muy bien, Patricia. Interesantísima la encuesta del IEP. Además, les agradecemos profundamente el formato para poder seguirlas, para poder ver los cuadros. Está sumamente bien planteado, bien representado, y creo que eso es una ayuda para todos los que tenemos que leer encuestas que no somos expertos. Así que muchísimas gracias. Y nada, esperar a la siguiente. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver cómo sigue Pedro Castillo. Okay, gracias por habernos acompañado. De nada.